Muy buenas. Es curioso como algunos de los vídeos que comparto con vosotros, la temática que comento en ellos, nacen fruto de la simple observación, del fijarte en esos pequeños detalles que muchas veces damos por sentados que forman parte del buen hacer del ciclista de hoy en día, y que cuando salgo con una grupeta, con algún compañero o voy a algún evento ciclista y veo que eso todavía sigue sucediendo porque no llevamos el cuidado necesario a la hora de preparar nuestra bici para una ruta, pues a mí la verdad es que me descompone, me rompe los esquemas y me quedo pensando y diciendo, ¿cómo es posible que esto todavía siga sucediendo? De ahí que tenga la necesidad de hacer vídeos como el que voy a hacer hoy. Y me estoy refiriendo a que hace justamente casi 3 meses participé en una maratón, la Orbea Monegros, 120 kilómetros, muy pisteros, sin senda, sin piedra, sin roca y sin nada que pudiera fastidiar a nuestras ruedas en el circuito. Sin embargo, durante todo el recorrido, o prácticamente casi todo el recorrido, pues me fui encontrando muchísima gente que pinchaba rueda y yo no lo entendía. ¿Cómo podían haber tantos pinchazos en un terreno que era aparentemente tan bueno a la hora de rodar? Prácticamente no tiene piedra, es una pista, sí que tiene mucho polvo, tiene mucha tierra, pero fuera de eso es un terreno rodador. En definitiva, que el terreno era lo suficientemente suave como para no provocar tantos pinchazos como yo me iba encontrando durante el recorrido. Solamente cuando volví a casa y empecé a editar el vídeo, me di cuenta que todos estos ciclistas tenían algo en común, y era que al lado de su bici que estaban reparando, tenían lanzada la recámara de aire, una recámara de aire. Y eso solo significa una cosa, que no tubelizan sus ruedas. ¿Cómo es posible que a día de hoy un biker de montaña vaya con sus ruedas sin tubelizar? Es algo que no acabo de comprender. Y mucho menos entiendo que alguien se plantee participar en una maratón de 120 kilómetros con el gasto que supone la inscripción, el desplazamiento y sobre todo si te tienes que quedar a dormir, como fue mi caso, comer, cenar, todo ese gasto jugándotelo a ir con una rueda sin tubelizar. No lo comprendo. Creo que hoy en día no existe dicotomía posible en este aspecto. Si tienes una bici de montaña y la usas, tienes que tubelizar, siempre, no hay opción posible. Y aquí se acaba este tema, no voy a hablar más de él. Voy a dar por hecho a partir de ahora que todos vamos con las ruedas tubelizadas, y a partir de este momento quiero exponeros 4 elementos básicos relacionados con la tubelización de nuestras ruedas, el mantenimiento y el estar seguros de que cuando vayamos a salir a hacer una ruta lo vamos a hacer con la mayor garantía posible, sin que nos ocurra lo mismo que le ocurre a estos compañeros que no tubelizan y se quedan tirados. Y voy a empezar con el primer aspecto que deberías controlar en tus ruedas tubelizadas, y lo deberías hacer siempre antes de cada salida con la bici. Me estoy refiriendo a la presión de aire. Yo antes de cada salida controlo que la presión de aire se ajusta al nivel que a mí me gusta llevar. ¿Y por qué lo hago? Porque los neumáticos tubelizados tienden a perder presión, y tienden a perder presión con cierta facilidad, con más que si no fueran tubelizados. Es un aspecto negativo que tienen, pero hay que hacerlo. Cuesta apenas 1 minuto, 2 minutos, hinchar un poquito de aire en la rueda y comprobar que la presión se ajusta a tus necesidades. Y al hilo de esto, de mirar la presión antes de cada salida, os recomiendo que os hagáis con un aparatejo como este, un manómetro digital. Este aparato lo que te permite es saber la presión de aire que llevas en tus neumáticos en ese instante, y además lo hace de forma milimétrica. Es muy fiable, mide con bastante seguridad la presión que llevas, mucho más fiable que ese manómetro que llevan nuestras bombas de aire manuales. Yo lo uso constantemente antes de cada salida y llevo exactamente la misma presión o la modifico según mi antojo, pero siempre basándome en lo que me dice este manómetro. Vale, ahora ya tenemos claro que miramos la presión de aire de nuestras ruedas antes de cada salida, que lo hacemos con un aparato fiable como estos manómetros, pero se puede dar la circunstancia de que hagas una quedada, salgas fuera de tu población y tengas que trasladarte en coche con tu bici a otro lugar. Aquí lo que te recomiendo es que no mires la presión antes de salir de casa, sino que la mires in situ, en el lugar al que te vas a desplazar. Y esto tiene una fácil explicación. La temperatura de tu casa, del interior de tu casa, cuando miras la presión antes de salir,
puede ser en torno a 20, 22, 25 grados. Sin embargo, cuando llegas a ese lugar, a esa montaña donde vas a hacer tu ruta, posiblemente la temperatura sea superior o inferior. Imagínate que es inferior, 10 grados por ejemplo. Lo que te vas a encontrar es que al ser una temperatura inferior a la que tú te encontrabas en casa, pues esa presión que tú habías introducido y que es la que te cuadra a ti para tu salida, cuando llegas a ese lugar, esa presión ha disminuido. Y por tanto, la posibilidad de que pegues un llantazo va a aumentar. Y eso no nos interesa. Por lo tanto, si tu desplazamiento es fuera de tu localidad, echa mano del manómetro y cuando llegues al lugar y estés totalmente equipado, comprueba la presión de tus neumáticos justo antes de empezar a pedalear. De esta manera siempre acertarás y siempre irás seguro de que no vas a pegar ese temido llantazo que a veces le damos a nuestras ruedas. Y en toda esta amalgama del mundo tubelizado en el que nos movemos, existe un componente del cual muchas veces nos olvidamos. Me estoy refiriendo al líquido sellante. Ese líquido que va dentro de nuestro neumático y que tiene una función muy importante, pero que también tiene una particularidad, y es que con el tiempo se va gastando. Yo recomiendo que cada 3-4 meses le echéis un vistazo al nivel de líquido sellante que lleváis en vuestro neumático. Es algo muy sencillo. Solamente quitando el obús de nuestra válvula, introducís una cánula a través de ese orificio y veis si todavía queda líquido sellante o no. Y si falta líquido sellante, le añadís un poquito y a funcionar. Es una operación que cuesta apenas 5 o 10 minutos, no cuesta más. El tiempo que tardéis en deshinchar la rueda y volverla a hinchar, nada más. Si no lo hacéis, pues ahora en verano, por ejemplo, con esta sequedad que hay, los pequeños pinchazos que va sufriendo la rueda, vas perdiendo líquido poquito a poco y cuando te vienes a dar cuenta, la efectividad de ese líquido sellante ha desaparecido porque no hay líquido en nuestra rueda. Importante comprobar el líquido sellante. Y por último, y en relación con el hinchado de nuestras ruedas, quiero hablaros de un elemento que por alguna razón los ciclistas subestimamos y descartamos su uso en nuestra bicicleta. Me estoy refiriendo a este elemento, que aquí lo tengo muy bonito porque no me quedan de los originales que traía la bici. Este elemento poquito a poco está desapareciendo de nuestras vidas y es algo que yo no recomiendo. Esto es un tapón de válvula. Este tapón tiene una función muy importante y aunque sea un incordio tener que estar cada día abriéndolo y cerrándolo, desenroscándolo y enroscándolo, la función que tiene este elemento es evitar que en nuestra válvula, en nuestro bus, ocurra esto. Si veis, nuestra obús se ha doblado en su parte superior. Esto es fruto de ir por zonas de piedra donde esa piedra va golpeando nuestra rueda por diferentes puntos hasta que impacta en nuestra válvula y la dobla. Si esto te ocurre en ruta y además pinchas, vas a tener un hartón para poder hinchar esta rueda, porque el obús está prácticamente inservible. Así que mi recomendación es que uséis tapones, pero no uséis tapones como estos. Si podéis, darle una vuelta de giro a esta idea y utilizad tapones que tengan una doble función. Yo es lo que hago y además os lo voy a enseñar. Acompañadme. Mirad, yo uso estos tapones. Estos tapones tienen una doble funcionalidad. Por un lado protegen nuestra válvula y por otro tienen aquí un orificio cuadrado que permite desenroscar y enroscar nuestro obús. Se adapta perfectamente a la base del mismo y en el momento que encaja empezamos a girar y lo podemos desenroscar. Doble funcionalidad para un mismo elemento. Y aquí delante os he puesto otro, a modo de ejemplo, otro sistema que no utilizo pero que es válido, que es el hecho de aprovechar este adaptador, que es un adaptador de válvula fina a válvula gruesa o de válvula presta a válvula Schrader, creo que se dice, que nos sirve perfectamente para proteger nuestra válvula, pero al mismo tiempo, en caso necesario o en caso de que no llevemos bomba de aire o no funcione esta, pues si tienes una gasolinera a mano, te acercas y con el aparatejo de aire que tienen en la gasolinera, que está preparado para las válvulas anchas, puedes hinchar esta válvula estrecha. Otro sistema de protección con doble funcionalidad. Fácil y sencillo. Con todo lo explicado, solo falta decidir qué clase de ciclista quieres ser. ¿Un ciclista o un buen ciclista? Lo dejo en tus manos. Nos vemos en un próximo vídeo. Adeu.